Creo definitivamente que va a ser de mucha bendición. Tenemos mucho material que cubrir, pero vamos a hacer todo lo posible por cubrirlo de la manera más rápida, pero tampoco tan rápida. Rápido que se puede entender, porque es mucho el material. Estoy tratando de comprimir toda la enseñanza, o más o menos una buena parte. Quizás haya una segunda parte en el futuro, si así se permite, y cubro otras áreas. Pero esta área es muy importante, el área del oficio del apóstol, como uno de los oficios principales. Así que saludo a todas las personas que están en las redes, a través de nuestras redes en Venezuela, en Europa, acá en los Estados Unidos. Tenemos mucha gente conectada de todas partes y lo estamos bendiciendo. Vamos a iniciar nuestra enseñanza. Vamos a hablar de las operaciones y las estrategias, ¿verdad?, que tienen que ver con el ministerio apostólico. Sin embargo, para poder hablar de las estrategias y operaciones, habría que primero establecer unos fundamentos. Por eso digo que es muy probable, si se da la oportunidad en un futuro cercano, poder dar una segunda parte donde entrar mucho más a fondo sobre las estrategias, porque no puedo o no se podría hablar de las estrategias como tal o las operaciones si primero no tenemos claro algunos conceptos. Las cosas, las conceptualizaciones deben estar muy claras antes de nosotros entrar en lo que es operaciones, estrategias, o toda clase de función que cumple un oficio ministerial de cualquier manera o forma. Entonces vamos a tratar hoy de cubrir todo lo que podamos, y si hay una segunda parte, pues cubrimos el resto que nos quede pendiente. Pero vamos a iniciar. Nosotros estamos hoy hablando de las estrategias y las operaciones de los dones ministeriales. Acá yo voy a iniciar con la activación y surgimiento y florecimiento de los dones ministeriales. Últimamente, en estos últimos años, yo diría que en los últimos 20 años o 25 años, ha habido un gran despertar en cuanto a los dones ministeriales, cosas que podrían cubrir muchas áreas, pero lo voy a resumir en unos pocos minutos porque tenemos mucho material que cubrir. A partir de los años aproximadamente 80, comenzó a haber un despertar hacia los dones ministeriales. Acuérdense que solamente los que ya tienen años en el Evangelio, se hablaba en aquellos años, de los años por allá 70, 75, 80, solamente se hablaba del ministerio del evangelista y del pastor. Los demás ministerios no existían. De hecho, cuando se empezó a hablar del maestro, yo siempre recuerdo eso fue un problema serio, porque la gente dice, bueno, el único maestro es el Señor, no hay ningún maestro, porque leyeron el texto mal. La palabra rabí, que él aplica ahí, o raboní, es un término muy específico para él como maestro. Y el término moré es el término que se utiliza para nosotros como maestros, pero la gente no sabía las diferencias de los términos y decía que no podíamos ser maestros por falta de entendimiento de las escrituras. Yo creo que uno de los problemas que se presenta acá en el entendimiento del oficio del apóstol son varios. Uno, yo pienso que cuando nosotros necesitamos que alguien, un médico, nos examine porque tenemos alguna situación física muy severa, y el problema es del corazón o del hígado, o del páncreas, de lo que sea, usted siempre, si es un caso de vida o muerte, y usted tiene cómo pagar y tiene cómo buscar asistencia médica de todo tipo, usted siempre va a tratar de ver quién es el mejor en esa área, buscar un especialista por lo menos. No va a buscar un internista, un médico general, va a buscar, quizás va al médico general en su primer chequeo. Ese médico tiene que referirlo a un especialista en el corazón, en el páncreas, en el hígado, y usted luego, por la recomendación de ese médico, usted se va a ir al mejor especialista que usted consiga, porque ese hombre tiene una especialidad en esa área, tiene varios másteres allí, varios posgrados, tiene una experiencia de 15, 20, 30 años, y dice, este hombre yo le puedo confiar mi corazón, mi hígado, mi páncreas, porque este es el tipo que sabe, como dice uno. Bueno, en el mundo espiritual, si usted no se ha dado cuenta, es exactamente lo mismo. Yo no me imagino a una persona que no es un cirujano cardiólogo, sino que es un médico internista. Es médico, pero es internista. Ni se imagine uno que no sea médico. ¿Qué va a decir? Nada, pues no tiene nada que decir en ese campo, no conoce. Pero a un médico general, un médico internista, podrá tener alguna opinión sobre el caso, pero esa no es su especialidad. Entonces, no podemos esperar que una persona que no tenga un oficio y no sea un profesional en su oficio, no tenga la especialidad en ese oficio, no creemos que esa persona tenga la autoridad para estar hablando de eso cuando no tiene ese oficio. O sea, tú no puedes poner a una persona a hablar del ministerio apostólico, o, con todo respeto, yo me he metido por internet a escuchar diferentes ministros. Creo que todos tenemos el derecho de estudiar
y de expresar la palabra y de enseñar la escritura, pero debemos tener cuidado porque he visto personas enseñando por internet, pastores, hombres de Dios, hombres serios, hombres que aman al Señor, hombres que aman la palabra, pero comienzan a enseñar sobre un oficio que nunca han ejercido, sobre un ministerio que no conocen, sobre una cuestión donde no tienen ninguna experiencia y se ponen a dar opiniones y opiniones, sacar versículos fuera de contexto, utilizando lamentablemente la hermenéutica, cosa que es totalmente contraria. La hermenéutica viene de Hermes, hermenéutica, Hermes y espíritu, espíritu Hermes, y la hermenéutica ha sustituido por error a lo que son los métodos y niveles de interpretación bíblica. Entonces mucha gente que sale de estos seminarios sale con conocimiento de interpretación que son errados, porque la hermenéutica no es una forma de interpretar la escritura, no es la correcta. Hay métodos bíblicos, están en las escrituras y se llaman métodos y niveles de interpretación bíblica con que se debe interpretar la escritura. Entonces escucho mucha gente hablando por el internet, por YouTube, por todas esas redes, sobre ministerios que no conocen, sobre interpretaciones que están mal hechas, y entonces lo que hacen es enredar más la cosa, con todo respeto a todos los ministros que hacen eso. Yo he visto hombres que no tienen mucho conocimiento en ciertos campos, pero en otros campos son unos expertos. Y los he visto hablar en su campo, hermano, y hay que respetarlos. Y el problema es cuando nosotros nos salimos de lo que dominamos, de donde somos expertos, donde Dios nos ha dado a nosotros un oficio que lo vivimos por experiencia, porque usted me va a decir a mí que un médico que tiene 40 años de graduado, que tiene 35 años de experiencia y que tiene 20 posgrados y que tiene años, no va a saber lo que está diciendo. Y no va a poner un médico internista que tiene un conocimiento general para resolver un problema de ese nivel. Lo mismo pasa en el ministerio. No podemos seguir escuchando en internet, en YouTube y en todas esas cuestiones, personas que no ejercen un ministerio. En el caso específico del apóstol, yo veo por internet gente que son pastores de oficio, y están enseñando ellos diciendo que no hay apóstoles, o que sí hay apóstoles, y empiezan a dar un montón de explicaciones, y ellos mismos no son apóstoles. ¿Cómo tú vas a saber qué es un apóstol si lo único que has leído es un montón de cosas, información que te dan, cuando tú no fuiste llamado apóstol, a ti no se te dio la noción de apóstol, tú no conoces el ministerio, ni el oficio, ni la función, ni el carácter, nada de lo que es un apóstol? Entonces es un gravísimo error estar uno opinando por unas redes donde hay millones de personas escuchándote y enseñando un montón de cosas que tú no conoces bien. No sé si me estoy dando a entender, porque en el mundo natural lo hacemos, nos vamos a buscar a un médico generalista para que nos trate el corazón, o vas a buscar un dentista para que te arregle el carro, ¿entiendes? O vas a buscar un abogado para que te solucione un problema de administración. O sea, cada quien tiene su oficio, y para nosotros poder hablar de un oficio y tener la autoridad para hablar de un oficio, debemos ejercer el oficio. Haber sido llamado en ese oficio, haber sido entrenado en ese oficio, haber estudiado en ese oficio, haberlo practicado por unos cuantos años, de tal manera que tengamos un bagaje de experiencia y de conocimiento que realmente, aparte de la unción del Espíritu Santo, el llamado y todo lo que debe ser básico y fundamental, nosotros tenemos una experiencia y unas evidencias que nos muestran y que muestran en nosotros que sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ese es el primer principio que les quiero dar. No hablemos de un oficio que no conocemos a fondo, porque vamos a errar y vamos a estar enseñando cosas que no son. Si usted es pastor, quédese en su pastorado, enseñe sobre el pastor, porque esa es su experiencia, no se meta en el oficio de profeta. Usted se imagina, aquí hay varios profetas, usted se imagina un pastor enseñando sobre lo profético, metiéndose en el campo de lo profético cuando él no conoce nada de lo profético y diciendo cosas que los profetas no son para este tiempo, que ese montón de locos que andan por allí. Yo los he oído. Ahora, imagínese a un ministro, un maestro o un evangelista metiéndose en el oficio de pastor y explicando lo que es un pastorado, cuando el evangelista es un predicador itinerante que tiene otra experiencia, que no conoce mucho lo que es el pastorado. Entonces no podemos esperar que un evangelista que nunca ha vivido la experiencia del pastorado, no fue llamado a pastorado, no se preparó en el pastorado, que puede dar instrucción en ese campo, porque el pastor es el que tiene esa autoridad. O una persona que sea un apóstol, que tenga un nivel alto, que ha pasado por el pastorado por muchos años, que conoce el oficio, es quien puede hablar. Entonces, teniendo eso claro, porque hoy, por eso puse allí, hay una activación y surgimiento y florecimiento de los dones ministeriales, y hay mucha confusión, porque mucha gente se pone a enseñar lo que no sabe, lo que no entiende, simplemente por atacar o por defender una posición o la otra. Seamos muy cuidadosos. Yo soy muy respetuoso con todos los ministros. Creo que todo ministro tiene un llamado de Dios, se debe respetar ese llamado, se debe tener cuidado cuando uno ¿cómo se dice? Censura algo o ataca algo, porque si uno está atacando algo y está censurando algo o está tratando de
malponer cualquier situación o cualquier ministro, pues ya te estás metiendo en un problema con Dios y con la comunidad cristiana. Hay que ser muy respetuoso con los oficios. Una persona que tiene un oficio tiene una autoridad y esa persona es un especialista en su área, por llamarlo de una manera, pues. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso y por eso llamo a reflexión a todos los ministros que me escuchan, que seamos muy prudentes, seamos sabios. Todo ministro se debe respetar, el oficio del pastor se debe respetar, el oficio evangelista se debe respetar, al maestro, al profeta, al apóstol, cada oficio en su lugar, porque trabajamos mancomunadamente, trabajamos en un equipo en donde somos interdependientes y el trabajo del equipo es que todos empujemos hacia la misma dirección, bajo el mismo propósito, con la misma intención y con el propósito divino y con lo que queremos hacer según la dirección del Espíritu Santo. Aquí nadie más que nadie, aquí todos estamos sirviendo al Señor y contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo y al reino de Dios. Entonces, bajemos un poco la guardia de tanta defensa, tanta cosa, y más bien cada uno dedíquese a lo que tiene que ser, a lo que se tiene que dedicar y que cada quien responda en su oficio a lo que tiene que responder. Entonces, ese surgimiento y esa activación de los dones ministeriales ha creado una situación de caos a nivel internacional. Seamos muy prudentes con eso. Segundo, cuando definimos la palabra apóstol, yo no sé si ahí la visión, Pau, da hacia la pantalla, no sé si la visión que tienen ahí da un poco hacia la pantalla, pero bueno, la palabra apóstol, si yo voy a trabajar o explicar algo, lo primero que tengo que tener conceptos claros. Yo creo que uno de los más grandes problemas que tenemos en la iglesia, en el mundo entero, por ejemplo, hablando de la iglesia hispana, en el mundo entero, uno de los más grandes problemas que yo he encontrado en mis 40 años de ministerio, he recorrido más de 60 países, y uno de los problemas comunes que he encontrado a nivel mundial, ¿sabe cuál es? El problema lingüístico. Hay un gravísimo problema lingüístico de en varias áreas. Uno, el vocabulario bíblico original, muy poca gente lo conoce, tanto griego como hebreo. Dos, la terminología que se emplea a veces no es la adecuada. Tres, muchas tradiciones se han enquistado, se han posicionado, esa palabra me gusta, dentro del mundo de la iglesia, y muchas de esas doctrinas y enseñanzas o costumbres o tradiciones a veces no tienen ninguna base bíblica, y el problema es un problema lingüístico, porque se toman términos de la Biblia que no indican eso, se malinterpretan, se le da un uso incorrecto, y eso ha corrido por generaciones de generaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una mentira cuando se repite tantas millones de veces o miles de veces? ¿Qué decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, aquel asesino llamado Joseph Goebbels? Él decía que si le repetían al pueblo una mentira 1000 veces, te terminarían tomándolo como una verdad. Y eso está pasando en la iglesia. Hay muchas mentiras en el mundo cristiano que se han tomado como verdad cuando son tremendas mentiras del enemigo que han confundido al pueblo. Pero la gente las tomó como una verdad, y para arrancarle esa mentira, que no es una verdad, es muy difícil. Entonces, por eso es que debe abrir su corazón y debe ser más presto a que el Espíritu Santo primeramente le guíe a toda verdad. Segundo, revise con mucho cuidado las Escrituras, no se precipite a estar emitiendo conceptos o emitiendo declaraciones sobre comentarios, haciendo declaraciones. Porque a veces escuchamos cualquier cosa por allí, un comentario, y enseguida empezamos a dar declaraciones sobre un comentario que no sabemos si es verdad o es mentira. Y es lo que pasa. En estos días hablaba yo con una persona y me daba un concepto. Y yo le dije, ¿pero dónde sacaste tú eso? Y me dice, bueno, ahí en internet están diciendo esto y esto, eso es así. Y yo le dije, pero eso es un comentario que alguien hizo, tú estás haciendo una declaración, tú investigaste eso, revisaste la escritura. La gente no se para a revisar, la gente todo lo que le dan, depende de quién lo diga, ¿no? Lo creen como una verdad. Y en el hebreo y en la tradición judía y en Israel hay una práctica muy interesante, y es que el maestro, cuando un maestro hebreo o judío enseña, siempre hay un principio que dice: no me creas nada de lo que yo te digo, ve y revisa las escrituras y averigua por ti mismo. Y eso está, ¿dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Cuando Pablo y Silas fueron a Berea, los bereanos dicen que escuchaban atentamente la enseñanza de Pablo y de Silas, pero que diligentemente escudriñaban las escrituras. En ese caso sería la Tanakh, el Antiguo Testamento, porque Pablo estaba hablando del Mesías, el Nuevo Testamento no existía. Dice que revisaban las escrituras cuidadosamente para ver y cerciorarse que lo que Pablo y Silas estaban enseñando era verdad. Esa debe ser la actitud de un ministro y de un creyente.
No le crea a nadie nada. A mí no me crea nada. Se lo estoy diciendo, no me crea nada de lo que yo le digo aquí. Yo se lo digo por mi experiencia que tengo, se lo digo por los años que llevo, pero yo puedo estar en un momento determinado equivocado. Entonces, para usted curarse de espanto, como dicen ahí en Venezuela, no sé si lo dicen en su tierra, usted agarre todo lo que yo le enseñe, la cita, revísela y deje que el Espíritu Santo le confirme lo que yo estoy enseñando. De resto, no crea nada, hermano. Nada de lo que está en ese internet se ponga a estarlo creyendo. Todas esas noticias, todas esas doctrinas que hay, son un arroz con mango, como dicen los maracuchos en Venezuela. Seamos cuidadosos con lo que creemos, con lo que aceptamos como doctrina y lo que vamos a opinar sobre esa doctrina cuando no hemos investigado. Seamos más responsables, seamos más serios con lo que estamos diciendo. Las vidas que nos escuchan, somos responsables de lo que decimos. Dios nos va a pedir cuenta por lo que decimos. Eso es muy importante. Ok. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa simplemente enviado. Ahora, la gente ha tomado ese término como enviado, como que ya ahí está el concepto. No, hermano, el término enviado es una de las acepciones que tiene esa palabra apóstol. Sí, es un enviado, claro que sí, pero eso no define el oficio de un apóstol. No, un apóstol es un enviado. Bueno, la palabra enviado aparece en el Antiguo Testamento más de 700 veces. 200 tienen que ver con los sheliach, que es el oficio de una persona oficial para llevar a cabo una encomienda. En el Nuevo Testamento aparece aproximadamente, por ejemplo en la Biblia textual, esa palabra apóstol o apóstoles aparece en la Biblia textual 75 veces con referencia al oficio. Y le doy una información: el oficio del apóstol en el Nuevo Testamento y el del profeta ocupa más de 200 palabras en el Nuevo Testamento. Es el oficio, son los dos oficios más importantes del Nuevo Testamento, el apóstol y el profeta, porque sale 200 veces. El apóstol, el pastor sale 2, 3 veces, con términos el evangelista sale una vez como evangelista y otra vez como evangelizar. El maestro sale también pocas veces. Los demás ministerios salen muy pocas veces. Los dos ministerios más fuertes que hay dentro del Nuevo Testamento es apóstol y profeta. Más, entre los dos, más de 200 y tantas veces aparece el oficio. Y eso nos revela, no solamente que aparece porque aparece, sino revela la importancia que tiene que estos oficios se mencionen para que haya una estructura correcta dentro de la estructura administrativa y de administración que el Señor creó para nosotros. Porque los oficios ministeriales son órdenes de gobierno, de autoridad, y tienen unos rangos y un establecimiento muy importante. Entonces, cuando tú, por desconocimiento, por ignorancia, porque no has investigado, o porque no te cae bien eso, porque aprendiste de una manera, así te enseñaron, y ahora escuchas un concepto que te enseñaron hace 20 años, tu pastor te lo enseñó lo mejor que él pudo, como pasó con un pastor mío. Yo tenía como 2, 3 años del evangelio, y él, o un poquito menos, y él estaba enseñando algo, y en la oficina estuvimos hablando sobre el tema. Entonces, él era un hombre, un pastor muy amado, yo lo quise mucho, y él partió con el Señor, y yo lo respeté mucho. Y él era un hombre extremadamente sincero, pero como venía de una doctrina muy religiosa, pues yo era un muchacho joven, tenía yo como 23, 24 años, pero yo era muy estudioso, aparte de eso era profesor ya para ese tiempo de idiomas, entonces tenía cierto nivel de entrenamiento y era profesor, ya por oficio. Entonces eso me daba una capacidad de investigación. Entonces un día él dijo algo y él lo dijo con honestidad y lo dijo bien y lo dijo porque esa era su experiencia. Cuando hablamos en la oficina, yo con mucho cuidado, con mucho respeto empezamos a hablar y le muestro que eso que le estaba enseñando pues no tenía ninguna base escritural. Él humildemente revisó conmigo porque él me respetaba mucho y se dio cuenta que sí, que era como yo decía, como dice la escritura. Entonces yo le dije estas palabras, le dije: pastor, yo le quiero decir algo. Usted dijo todo esto con mucha honestidad y yo se lo agradezco porque usted no lo hizo con mala intención. Usted fue muy honesto en lo que estaba diciendo, pues eso fue lo que usted aprendió. Pero lamentablemente, pastor, usted estaba honestamente equivocado. Entonces podemos ser muy honestos en lo que decimos, pero no íntegros, porque no sabemos lo que estamos diciendo a veces. Entonces debemos tener mucho cuidado con las doctrinas que asimilamos o lo que creemos. Hay muchas corrientes ahorita que dicen desde un extremo que no hay apóstoles ni hay profetas, de un extremo que tienen una aversión contra lo que es apostólico y profético, una aversión. Y está el otro extremo, que han agarrado lo del apóstol y profeta, hermano, y han hecho un relajo, un bochinche, han convertido eso en una broma, en un chiste. Y entonces ahora todo el mundo es un apóstol, todo el mundo es profeta, todo es profético, todo es apostólico. Entonces los dos extremos, los que no creen nada y los que creyeron y creyeron mal, y están usando eso indebidamente. Esos son los dos extremos, es un sancocho lo que tienen. Y yo creo que debe ponerse orden en la casa.
Yo creo que todos los ministros debemos tener mucho cuidado de poner orden en las cosas bíblicas y en lo que enseñamos, porque si no vamos a estar afectando a mucha gente y somos responsables por eso. Se lo digo como ministro de tantos años, somos responsables. Entonces, es importante que el término apóstol está formado por un prefijo, ¿verdad? Apo, que significa separar, poner aparte, fuera, lejos, y el otro, estelo, yo envío o equipar, se refiere a los discípulos de Jesús enviados a predicar el evangelio, punto. Eso es lo que significa eso. Pero si tú ves más abajo, en la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, el término shalach o sheliach es un término que se usa en todo el Antiguo Testamento, un término que significa emisario o agente enviado. Dentro del Antiguo Testamento, ese término sheliach o shalach se usa hasta 700 veces. Pero de esas veces, aproximadamente 200 tiene que ver con un oficio, con una comisión. La palabra enviar es cuando se envía a alguien con una comisión, con un oficio, como el Señor enviaba profetas a un lugar, enviaba reyes a un lugar. O sea, sí está el término. Y en el mundo judío, si usted no lo sabía, a Moisés, a Elías, a Samuel, se les conoce como shaliach. Porque aunque el término es un término que debo explicar un momento, es un término que originalmente, tanto en el hebreo, por ejemplo, shaliach o shaliach, ese término de hebreo es el término más bajo de un ciudadano dentro de una comunidad de ciudadanos. O sea, si tenemos una reunión en la ciudad, tenemos todos los oficiales principales y el último, el office boy, el que hace el mandado, el que hace todas las cosas, el que todo el mundo lo manda como un muchacho mandado a hacer todo, ese es el shaliach. El reparte pizza, el que lleva el correo, el office boy, ese es el shaliach en hebreo. Ahora, ¿cómo es posible que el Señor, Yeshua Jesús, haya utilizado ese término en el Nuevo Testamento cuando llama a sus discípulos y les dice, ustedes de aquí en adelante van a ser un shaliach? Ese fue el término que utilizó. O sea, van a ser un reparte pizza, van a ser los que sirven, van a ser lo más bajo en cuanto al servicio. Ustedes van a ser los servidores de todo el mundo. Están para recibir órdenes y para que la gente les pida y les exija y les pida cosas y ustedes tienen que servir. Entonces, ahí hay un contraste muy fuerte, que ya lo voy a explicar. Pero ese es el origen de la palabra. La palabra cuando se usa en el griego, que traduce la palabra apóstolos, cuando se usa allí, lógicamente el término también viene, ese término apóstol viene de los griegos. Igualito, un apóstol en el término griego era una persona de muy bajo nivel. Ciudadanos de muy bajo nivel que hacían oficios muy bajos. Cuando los romanos conquistan Grecia y se convierten en el imperio greco-romano, ellos asimilan el término shaliach en el mundo militar. Y en el mundo militar, un shaliach, llevado a apóstolos y al latín, era el office boy del pelotón. Ese que lo mandaba a todo el mundo a buscar de todo, lleve esa carta acá. Ese era también, en los romanos sucedió lo mismo. Sin embargo, cuando el Señor, y en el Nuevo Testamento se usa el término, descubrimos algo paradójico. O sea, estamos hablando de esos primeros 12 apóstoles, que todo el mundo dice, son los primeros 12 apóstoles, no hay ninguno sino ellos. Yo tengo una noticia muy buena para ustedes. Eso no es así. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llamó a esos 12 primeros apóstoles, a quien llama a los 12 apóstoles del Señor, lo cual es cierto, ellos fueron los primeros 12, no dice que son los últimos. Los últimos 12, dice que fueron los primeros 12 que él tuvo. A esos él les enseñó ese principio. Ustedes son para el pueblo, para mi pueblo, ustedes van a ser unos shaliach, unos shaliachim en hebreo, plural. Ustedes van a ser unos shaliachim. Ustedes van a ser los que le van a servir a todo el mundo. Entonces, ellos se sorprendieron por lo que el Señor les enseñaba y ya vamos a ver dónde se lo explica el Señor claramente. Entonces, continuando, estos términos muestran una clara idea de autoridad divina impartida por Jesús a sus discípulos como comisionados por Él para ejercer e ir a predicar el evangelio en la comunidad. Fíjense usted, los manda a ejercer autoridad, les da una autoridad espiritual y dice, pero acuérdense, ustedes son unos shaliach. Oye, pero espérate, ¿cómo es eso? Soy un apóstol, porque aquí el término apóstol ahora, para muchos de todo el mundo se quita los pastorados, ya no soy maestro, ya no soy, no, yo soy apóstol. Porque todo el mundo cree que cuando se pone el término apóstol y se pone ese título, él es superior a todo el mundo. No, hermano, cuando tú te pones el título de apóstol, tú eres el que tienes que barrer el templo. Amén. Tú eres el que tiene que limpiarle los zapatos a la gente, tú eres el que tiene que servirle. Y lo demostró Jesús. Aquí adelante donde lo vamos a ver.
Entonces los primeros apóstoles y profetas del Nuevo Testamento pusieron fundamento. ¿Cuál era el trabajo de ese apóstol, de ese Shaliahim, de esos Shaliahim? Bueno, les dio autoridad para que pusieran fundamento, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los Shaliah, de los servidores, del más bajo nivel de servicio, quienes estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Esos son apóstoles. Imagínense usted qué contraste tan extraño, ¿no? Y dice, y los profetas, los que bajan diseño, los llama, dice, nosotros estamos sobre el fundamento de estos hombres que el Señor forma, capacita para que nos sirvan y para que hagan el trabajo más difícil. Siendo la piedra angular, ¿quién? El mismo Jesús. Cuando dice piedra angular, oído, no solamente habla de la imaginación de la construcción como piedra angular para levantar el edificio según la doctrina y los principios que le enseña. Oído, siendo la piedra angular, indica, habiéndonos dado Él todo el ejemplo de lo que es servir. Y ya lo vamos a ver. Dice, en quien bien trabado todo el edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. La segunda labor principal era proclamar el reino de Dios y promover la obediencia a la fe entre los gentiles y los judíos y los gentiles. ¿Estamos claros con eso? Ok. Luego todos los apóstoles y profetas que vinieron después de Jesús haber ascendido, ¿verdad? Vinieron, hubo apóstoles que el Señor escogió. Esos 12 que escogió. La pregunta que yo hago es, aquí te las voy poco a poco dentro del tiempo que tengo limitado. Si esos 12, junto con en el libro de los Hechos, cuando se nombra el sustituto de Judas, ¿verdad? Si esos 12 fueron los originales, como muchos sostienen, la pregunta que yo me hago es, ¿y entonces Pablo qué fue? Porque Pablo, o está mal Pablo, o está equivocado, o hay un error, porque Pablo dice, y el más pequeño, como un abortivo, yo, el último de los apóstoles. Entonces, ¿por qué se llama apóstol? Entonces, si no hubo apóstoles después de esos 12, entonces Pablo está descalificado. Pero no solamente Pablo, el profeta Juan, el apóstol, era apóstol y es el gran profeta del Nuevo Testamento, escribió el libro de Apocalipsis y fue uno de los grandes profetas de los últimos tiempos. Si no hay profetas después de la resurrección de Jesús, porque dicen que terminó, entonces ¿dónde queda Juan como profeta? ¿Dónde queda Pablo como apóstol? No son. Hay algo que está malo ahí, o es que estamos confundidos en lo que entendemos por profetas y apóstoles. Yo creo que es que no tenemos un conocimiento claro y nos ponemos a veces a opinar sobre cosas que no manejamos. Repito, si usted no es especialista en el corazón y tiene 20 años de experiencia, no opere a nadie. Porque va a usar un machete, un cuchillo, va a usar un alicate, porque usted es mecánico. O no sé qué es. Entonces, para que usted hable de un oficio, oído, primero estudie sobre ese oficio, pregúntele al Señor si lo llamó a ese oficio, que le revele cómo es ese oficio. Después que usted lo ejerza por varios años y entiende el oficio, usted puede enseñar. Pero no enseñe sobre un oficio que usted no ejerce. ¿Cómo me voy a poner yo, Jorge, por hablar de medicina con Gal? Si yo no sé nada de medicina, yo sé de medicina lo que sabe usted de astronauta. ¿Me entiende? Entonces no podemos estar saltando la palanquera y metiéndonos en territorios que no nos tocan. Seamos muy prudentes y muy cuidadosos con eso. Porque eso no lo hacemos en el mundo físico. En el mundo natural no lo hacemos, a menos que seamos unos locos, porque nos meten presos. Mira, fulano se hizo médico y un falso título y después lo meten preso porque no era médico nada. Por lo menos aquí en los Estados Unidos sucede así. Entonces, también debería suceder en la iglesia aquellos que asumen roles ministeriales que Dios no les ha dado y están creando grandes conflictos al pueblo. En vez de bendecirlo, se convirtieron en un instrumento del enemigo para crear confusión. Dedíquese a su oficio, a lo que Dios lo llamó. Entonces, todos los apóstoles y profetas que vinieron después de Jesús, ¿verdad? Después de Jesús haber ascendido, haber resucitado, haber ascendido, entre ellos Pablo el apóstol, y Juan el profeta, vinieron después. Entonces, si se acabaron con los 12, ¿qué pasó con él? Por ejemplo, Juan fue apóstol, pero fue profeta. Entonces ese oficio de profeta que tenía no calificaba como profeta porque él fue hecho profeta después de la resurrección. Años después, cuando estuve especialmente en la isla de Pasmo, ahí fue donde el Señor se manifestó en él como profeta. Pero bueno, han sido y son desde ese tiempo para acá los profetas y apóstoles y de todos los ministros, todo lo demás, los que trabajan en la edificación del cuerpo de Cristo a través de toda la historia de la iglesia. Ellos son los que continuaron y continúan con la edificación hasta la venida del Señor. Todos los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, los que administran, los que cantan, los que son salmistas, todos trabajamos en el mismo equipo, pero dentro del contexto bíblico hay órdenes de autoridad. Es cierto que trabajamos en una línea horizontal porque nadie aquí es más que nadie. Es más, el que se crea mayor tiene que hacerse menor, y el que se crea más grande tiene que ser servidor. Ahí ya se lo voy a mostrar.
Entonces, esto del título o del nombre no es para que tú te enseñores de nadie. Es todo lo contrario, es para que sirvas más que nadie. Así es. Ese es el propósito. Entonces, todos los ministros somos oficiales del Señor en este tiempo, trabajando como un solo cuerpo y edificando el reino de Dios. Amén. Ahora bien, en Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también ascendió. ¿Correcto? Hablando de la resurrección de Jesús, del apóstol Pablo. Por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Escuchen, él mismo, el Señor mismo, después que resucita, no antes. Antes de resucitar eran discípulos. Aunque los escritores, 10, 15 años después, cuando escribieron los evangelios, pues ya los llamaban apóstoles, porque ya en ese tiempo eran apóstoles. Pero en el tiempo que estuvieron bajo la mentoría del Señor eran discípulos. Protegidos, discípulos, pupilos. Es solo después de la resurrección, como lo explica la Escritura, que se impartieron los dones después de la resurrección. Entonces dice que él repartió los dones siguientes. Dice, a unos hizo apóstoles. Después de la resurrección fue que se hicieron los apóstoles. Entonces, quienes piensan que los apóstoles vinieron antes de la muerte de Jesús y se constituyeron esos 12 y no hay más ninguno, entonces tienen un tremendo error, porque estos 12 apóstoles, junto con todos los que han venido y con todos los profetas, se constituyeron después de la resurrección, no antes. Y todos los oficios ahí están: apóstoles, profetas, otros evangelistas, pastores y maestros. Todos están en un mismo versículo. Todos los oficios están en un mismo versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno de ellos es derogado, término legal, derogado, anulado, si uno de ellos es derogado por algún concepto que yo tenga, se me presenta un problema, porque cuando hablamos del pecado, y hay un versículo que dice adúltero, fornicario, borracho, y da toda la lista en el mismo versículo, nadie se atreve a aislar uno de esos conceptos fuera del versículo, porque los que están ahí borrachos no entran, ninguno de esos entra, porque está en el mismo versículo. Entonces aquí tenemos un problema de interpretación. Si el apóstol no es para este tiempo, entonces ningún ministerio es para este tiempo. Eso es una cuestión básica de interpretación bíblica. Exactamente. O sea, por favor, eso es a veces. ¿Qué me preocupa a mí? Gente que se supone que deberían estar orientando a los demás son los que están confundiendo, porque no manejan métodos y niveles de interpretación bíblica. Ese es el problema. Manejan hermenéutica. Hermenéutica viene de Hermes, el dios griego. De Hermes y neumáticos, que es espíritu. El espíritu de Hermes. Eso era el espíritu que movía a los griegos para hacer los areópagos y tener la inspiración retórica de Hermes. Eso tiene que ver con el paganismo. No, yo no estudio ni enseño en la universidad hermenéutica. Yo enseño métodos y niveles bíblicos de interpretación. Que usó Pablo, que usó Jesús, que usó Moisés, que usaron todos los que son bíblicos, hombres y mujeres, que fueron tremendos hombres de Dios. Esos eran los métodos que utilizaban. El problema es que las herramientas que estamos utilizando para interpretación bíblica no son escriturales, en la hermenéutica. No son escriturales. Hay que aprender las que están en la Biblia, las reglas bíblicas. Entonces, ¿cómo saco yo al apóstol? Si saco al apóstol de ahí y digo que no es para este tiempo, primero que fue después de la resurrección. Entonces, si no es para este tiempo, ¿para cuándo es? Porque después de la resurrección comenzaron los supuestos 2000 años de gracia. Entonces, ¿para cuándo es? Porque ellos recibieron el apostolado después de la resurrección. Se recibió el pastorado, el evangelismo, el profeta, el maestro después de la resurrección. Fueron dados para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y si uno de ellos no está vigente, mire su mano. Es más, mire los dedos del pie, para dar un ejemplo sencillo, práctico. Usted se corta el dedo pequeñito del pie, córtese los dedos pequeños del pie, o uno de ellos. Usted sabía que cada ratito se cae, porque ese dedito pequeñito es lo que hace que usted tenga el balance. Saque uno de esos ministerios y va a tener el desastre que tuvimos desde el siglo II, cuando se establecieron los padres de la iglesia, los padres griegos de la iglesia, y se metió el paganismo en la iglesia, hasta el oscurantismo, hasta la Edad Media, para que viniera después ya Martín Lutero, Zwingli y todos estos grandes hombres que empezaron a traer la escritura, y la reforma vino. Entonces se comenzó poco a poco a traer luz a través de la escritura para arreglar tantas cosas que tenemos que arreglar. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, porque lo que está ahí está establecido como el cuerpo de gobierno que el Señor dejó establecido hasta que Él viniera. Desde que resucita, lo establece, y eso está establecido hasta que Él venga, todos los oficios.
Si yo me quito el dedo gordo de la mano o del pie, voy a tener graves problemas. Puedo funcionar, pero funciono con muchas limitaciones. Y el ministerio apostólico, si usted no lo sabía, Pablo dice, primeramente apóstoles, 1 Corintios 12, 28, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, versículo 11, muchos pasajes, y te menciona más de 75 veces el ministerio apostólico de apóstoles en las escrituras con el de profeta. Y si esos dos ministerios no están, que son los más importantes que nos quedan, vamos a tener problemas. Y por eso en todos estos siglos y todas estas décadas atrás hemos tenido tanto problema, porque una familia tiene un papá, tiene una mamá, tiene hijos. Entonces si tú pones dos hombres a que tengan un hogar, dos homosexuales o dos lesbianas, o sea, ese hogar no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque es un hogar anormal. Lo mismo pasa con la iglesia. Si tú a la iglesia le quitas la cabeza de autoridad que menciona la escritura, que es el apóstol como protón, primeramente apóstol, habla de orden de autoridad, eso lo voy a mostrar. Entonces, ¿qué tienes en la casa? Tienes un hogar sin padre, acéfalo, no hay cabeza en el hogar. Entonces una madre sola le cuesta mucho criar a los hijos porque falta la cabeza. Así ha estado la iglesia por mucho tiempo, aunque la cabeza sobre todo es Cristo, claro está. Pero el gobierno que Él estableció para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, es el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. O sea, es un cuerpo directivo, un cuerpo de autoridad, de gobierno que debe existir en cada iglesia. En una iglesia no puede existir solamente el pastor, aquí está el pastor y no hay más nada. No, una iglesia no funciona así. Una iglesia, para que funcione a plenitud de su autoridad, de su poder, debe tener el apóstol dentro de la iglesia, evangelista, o una cobertura apostólica, profeta, evangelista, pastor, maestro. Todos los oficios se deben manejar en cualquier organización cristiana, porque todos están vigentes y todos son de Dios, y es para el buen funcionamiento del cuerpo del Señor. Cuando ese cuerpo tiene todas sus partes completas, entonces puede optimizar todo y puede alcanzar el máximo potencial que Dios ha establecido. Y ahora vamos a ver. Mateo 20:20. En ese tiempo se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, postrándose: Señor, yo quiero que mis hijos uno se siente a tu derecha, a tu izquierda. Mujer, tú no sabes lo que has pedido. ¿Puedes beber de mi copa? Sí. Bueno, pero esto que me estás pidiendo, eso mi padre es quien lo decide. Pero escuche el resto de esto. Le dice: no sabéis qué estás pidiendo, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes ha sido preparado por mi Padre. Ahora ve esto. Entonces Jesús los llamó y les dijo: mire bien lo que dice aquí, porque si usted presta atención, usted no se va a volver a equivocar en cosas tan sencillas como esta. Mire lo que dice. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, mira el paralelismo que traza. Por favor, mira el paralelismo. Usa los gobernantes del mundo para comparar cómo debe funcionar, cómo funcionan los gobiernos. Entonces hace un paralelismo, como en la parábola del mayordomo infiel, que la hizo perfecta. Aquel mayordomo infiel que se hizo el astuto y logró salvar su futuro y asegurar su futuro usando los bienes de su amo. Y después el Señor dijo: así también vosotros, ganad amigos con la riqueza injusta. Y dice: pero ¿qué es esto? Bueno, porque hablaba de la riqueza del reino del cielo, que nos fue dada por gracia y que la podemos usar para lograr grandes cosas. El mismo paralelismo con cosas tan controversiales como esta. Fíjense lo que dice. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñarán de ellas, y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Ahí los grandes y autoridad tiene que ver con dictaduras, con gobiernos que abusan de su autoridad. Ese es el enfoque que el Señor está haciendo, la perversión que hay en los gobiernos. No será así entre vosotros, o sea, que quienes son los gobernantes de mi iglesia, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no deben ser dictadores de mi iglesia, ni que perviertan la iglesia, ni que abusen de su autoridad para destruir su cuerpo y para beneficiarse o usufructuar del oficio que tienen. Pues es un problema que tenemos hoy día. Sino que el que quiera llegar a ser grande, todos queremos ser grandes, no hay ningún problema con eso. Dios quiere que todos seamos grandes y que crezcamos y que tengamos todo, claro que sí. No hay ningún problema con tú aspirar a cosas grandes, ninguno. No hay ningún problema, para mí no hay ningún problema con querer ser millonario, no hay ningún problema. Siempre y cuando tu corazón esté recto y le sirva al Señor y todo lo que tú tengas sea para honrar al Señor, tú puedes tener trillones y trillones de dólares y tú siempre vas a ser el mismo. El problema no es el dinero es amoral. La Biblia dice que el dinero es del diablo, la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todo lo malo, el amor al dinero. Es cuestión de darle el dinero el lugar que merece, es un medio, no un fin. Cuando tú conviertes el dinero en un fin, entonces se te vuelve un Dios, el Dios mamón. Pero cuando tú el dinero lo usas para lo que tienes que usar, como el Señor te lo dio, porque si no, como dice, diezmen. Estamos hablando de Deuteronomio 8, 18, cuando está hablando del diezmo.
Y ahí en Deuteronomio nos habla sobre la importancia que tiene cuando nosotros, escuche esto, cuando nosotros utilizamos la palabra correctamente. Cuando él habla del diezmo y de las ofrendas, de los pactos, de las primicias, él dice claramente, cuando ustedes cumplen con mi diezmo y mis ofrendas y mis primicias y lo que tienen que entregar, dice, yo os daré el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar mi pacto. El verbo hebreo, hacer, es un verbo que indica, yo te he dado una unción, una capacidad sobrenatural para que el dinero y las riquezas sean atraídas hacia ti. Tú no tienes que buscarlas. Son atraídas hacia ti por causa de la unción que yo pongo en ti. Usted no tiene que andar buscando las riquezas. Usted lo que tiene es que orar para que la unción, cumpliendo con su diezmo, ofrenda, primicia, con lo que tiene que hacer, y dice el Señor que Él pone una unción en ti y las riquezas te buscan a ti. No, tú no tienes que buscarlas. Nosotros no trabajamos por el dinero. Nunca trabajes por el dinero. ¿Y cómo es eso? Pues bueno, porque la Biblia enseña que tú lo que tienes que aprender es a poner el dinero a trabajar para ti. El dinero es tu siervo, no tu amo. Eso es otro tema que algún día lo vamos a hablar. Pero es el mismo principio. Sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, millonario, grande, reconocido, que todo el mundo lo vea, porque la cuestión es que todo el mundo quiere aparecer. Y el ministerio apostólico es al revés. El ministerio apostólico no es el que todo el mundo ve. El ministerio apostólico es el que está tras bastidores, formando, entrenando a sus hijos, prepárándolos, y sus hijos salen a la palestra y tú los ves predicando, haciendo grandes cosas, y el apóstol que lo formó está por allá, un señor viejito, escondido, y ese es el hombre que maneja todas las piezas claves. Y ese no lo conoce nadie, excepto el Señor, el Espíritu Santo, y los ángeles saben quién es, pero más nadie. Y ahí es donde está el secreto de ser un hombre grande. Cuando no la humanidad te conoce, sino el Señor te conoce. Y más adelante te lo voy a mostrar. Te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Espérate, yo sé quién es Jesús. Y muy bien conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? No sé si me entendió. Así es. Ok. Ya vamos a ver. Sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea vuestro servidor. El que quiera ser grande sea ¿qué? Vuestro servidor, vuestro apóstol. Y el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro esclavo. Esa tuvo más dura. Así como el Hijo del Hombre, así como yo di ejemplo, dice el Señor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. 7 guardaespaldas, un montón de sirvientes. Claro, yo entiendo que cuando el ministerio crece, tiene que tener un montón de gente que los ayude. Porque yo tengo un ministerio grande y yo tengo mucha gente que trabaja para mí. Y para el ministerio, y me atiende, y atiende tantas cosas, porque armamos un ministerio y crece y hay que tener gente que sirva, eso está claro. Pero cuando ese servicio se va al extremo y tienes 18 guardaespaldas y ya no atiendes a nadie, ya como que eres el hombre que nadie te ve, las cosas se complicaron. Ya cuando te sales del contexto, Jesús no se le escondía a la gente. Nunca se le escondió, excepto cuando estaba cansado, agotado, se escondía. Pero Jesús jamás se le escondió. Es más, Jesús fue tan preciso que pasó por Jericó, salía de Jericó y nadie lo veía. En el mundo espiritual casi nadie lo veía. Lo negaban como el Hijo de Dios, como el Mesías. Sin embargo, un ciego llamado Bartimeo, Bartimeo, el hijo de Timeo, lo vio. El único que vio a Jesús pasar en ese momento fue Bartimeo y era ciego. No sé si me está siguiendo lo que le estoy hablando. Entonces, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el espíritu de un hombre que tiene un ministerio grande. Da su vida por los demás, no se sacia de los demás, no vive de los demás, todo lo contrario, lo que tiene lo invierte en los demás. Pues ese es el trabajo de un apóstol. Un apóstol es un padre que lo da todo por sus hijos. Ese es el sentido de un apóstol. Aquí el Señor nos revela la clave para alcanzar los máximos ¿qué? Le pusieron el agua pero no la abrieron. Siempre cuando me pongan el agua a un predicador, por favor ábranla porque el predicador tiene un micrófono en la mano por lo general. Ok, aquí el Señor nos revela la clave para alcanzar los máximos niveles de autoridad y del poder en el reino de Dios. ¿Cuál es la clave para alcanzar el máximo nivel del poder de Dios en el reino? ¿Cuál es? Diga servir. ¿Cómo que no están conectados conmigo? Diga servir. Todos los ministerios, la palabra ministro en el Nuevo Testamento significa uno que sirve las cosas santas. Eso es lo que es un ministro, un servidor. En la Biblia, Dios, la Biblia, Jesús, el ministerio, las cartas, el Nuevo Testamento, todo
habla de servidores, de ministros. Yo no sé de dónde sacaron en la Biblia eso de formar líderes. Yo entiendo lo que es un líder. Yo entiendo lo que es un líder. Un líder tiene seguidores. Un ministro tiene sucesores. Entonces, traer el término líder adentro de la iglesia, en el Nuevo Testamento, en la Biblia no aparece el término líder. En el Nuevo Testamento aparece una sola vez de un líder de una secta religiosa que se opuso a Pablo, en el libro de los Hechos. Nunca aparece el término líder. ¿Por qué? El Señor no vino a formar líderes. Ese es el peor error. Eso lo metió, ya usted sabe quién, los libros de liderazgo que entraron, porque no me gusta hablar de nadie. Pero eso está totalmente desenfocado. El Señor no forma líderes. Formar un líder es formar a uno que tiene seguidores. Por eso tenemos tantos supuestos líderes, ministros, que lo que tienen son seguidores. Viven de ellos. Pero un ministro, que es lo que Dios llamó y forma y prepara, es uno que sirve, no uno que se sirve de los demás. Por eso el Señor no vino a formar líderes, vino a llamar a hombres a su servicio, a ser ministros, para que dejen sucesores, no seguidores. Así es. Yo sé que suena duro, estamos tumbando una vaca sagrada, un becerro de oro. Ahora, el liderazgo, al final puedo hacer la pregunta, Salomón. Ahora, ¿que hay liderazgo dentro de la iglesia? Sí podemos llamar un término líder en el sentido sano de la palabra, que hay gente que ocupan ciertas cuestiones de liderazgo en la iglesia, está bien. Porque el término líder se puede usar siempre cuando sea sanamente, no de la manera que somos líderes en el sentido pleno de la palabra, no, somos ministros, somos servidores. Si el concepto no lo manejamos bien, la palabra líder nos desvía. Eso es todo lo que estoy diciendo. Yo a veces digo los líderes de la iglesia y estás hablando de las personas que tienen el mayor oficio, está bien. Pero lo que quiero hacerte la diferencia es que si vas a usar el término líder, empléalo bien, indica que estás formando ministros porque tienen sucesores y no líderes que tienen seguidores. Entonces eso lo aclaramos ahorita. Al final voy a dar sesión para preguntas. Mateo 8, 5 al 13. El centurión viene a Jesús pidiéndole que vaya a su casa a orar por su criado. Mira el principio aquí que habla de lo que es autoridad y cómo se maneja la autoridad en la fe, en el ministerio, en todos los oficios. Dice, porque aún yo, dice el centurión, siendo hombre bajo autoridad, un centurión manejaba 100 soldados. Centurión de 100 soldados. Ese centurión le dice al Señor, yo siendo hombre bajo autoridad, le digo a este soldado mío que está en mi pelotón, en mis 100 hombres, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Y el Señor se le queda mirando, pero lo curioso es esto. Y Jesús le dice, al oírlo, Jesús se maravilló. Yo te hago una pregunta. ¿Tú algún día has dicho algo que maravilla al Señor? ¿Hemos dicho alguna vez algo que el Señor diga, wow, hijo, me maravillaste? Qué tremendo lo que me acaba de decir. ¿Algún día tú has maravillado al Señor? Hemos maravillado al Señor. Bueno, este soldado maravilló al Señor el entendimiento que él tenía de lo que era autoridad, cómo se maneja la autoridad. Yo siendo hombre bajo autoridad, ¿sabes lo que te está diciendo eso ahí? Que ninguna persona que dice tener autoridad puede tener y ejercerla si no está sumiso a alguien. Si tú no tienes sumisión a ninguna autoridad, tú no puedes ejercer autoridad. Mira lo que él dice. Porque aún yo siendo hombre bajo autoridad, ordeno. Si no estás bajo autoridad, no puedes ordenar. ¿Quién es tu autoridad? ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién tú le rindes cuenta? Eso es muy importante. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto digo, ni aún en Israel, que significa que era el pueblo de Dios, los que crecieron, los que tienen la palabra, los que tienen la oración, los que tienen el pacto, los que se supone que tengan la luz. Y que la gloria de Dios se manifestó en ellos, no se manifestó en otro pueblo sino en ellos. Y dice, ni aún en Israel he hallado un hombre con tanta fe. ¿Y qué hizo la diferencia de este hombre? Dos cosas sencillas. Una, reconoció claramente cómo funciona la autoridad. Y cuando una persona entiende cómo se maneja y funciona la autoridad, ese hombre entiende lo que es fe. Ninguna fe grande puede ser grande si no entiende lo que es autoridad. Jamás. Jamás. Mateo 20:26, al que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que, así como el Hijo del Hombre no vino para ser Dios, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es importante que lo tengamos, ¿ok? La Biblia describe el oficio del apóstol como algo de vital importancia. Sin embargo, el término tiene un giro grande en los romanos, que ya se lo expliqué, termina siendo uno del pelotón que hace todos los oficios. Pero podemos decir entonces que en la filosofía griega y en la cultura romana y en la Biblia, el apóstol debe actuar y comportarse para servir a los demás como el de más bajo nivel o rango. Debe comportarse como el de más bajo nivel o rango para poder servir.
¿Será que hay algún ejemplo en la Biblia de eso? Vamos a ver. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12, 28, y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces la gente que no son apóstoles, que no tienen el llamado de apóstoles, sino que ellos se hicieron apóstoles, leen ese versículo y se lo restrujan a la gente en la cara. Aquí el apóstol soy yo, como diciendo, aquí la autoridad soy yo. No, eso no es lo que está hablando Pablo. Cuando Pablo dice protón, primeramente apóstoles, está indicando a quienes se les entrega una gran responsabilidad de autoridad. Debe verse y actuar como un servidor y esclavo de todos, cuanto más el resto del equipo. Entonces dice, esto lo vemos ejemplificado por el mismo Señor Juan 13, 4 al 17. Vamos a leerlo. Porque la gente agarra a los que no son apóstoles, sino se hicieron ellos mismos apóstoles, eran pastores y salieron corriendo a cambiar la tarjetita y ya fueron a la imprenta y cambiaron de pastores en su oficio original para ponerse apóstoles. No saben una papa de lo que es apóstoles, dejaron su oficio y se pusieron a operar en un área que es un área de autoridad, que tienen otra responsabilidad y están en algo que no saben ni conocen. O sea, eran médicos internistas, general, y te fuiste, te cambiaste para otra ciudad y ahora eres cirujano y nunca has agarrado un bisturí. No sé si me entendió. O sea, es que los ministerios los cambian en las imprentas, no es el Señor quien los imparte. Yo creo que estoy un poco equivocado yo, o es que estoy medio atrasado, o es que estoy correcto. ¿Qué será? Se levanta de la cena, el Señor pone a un lado el manto. Escuche esta, el talit. Se levanta, se quita el talit. El talit se lo quita, que era su cobertura y su manto de autoridad, se lo quita y lo pone allí a un lado. Nosotros cuando tenemos un oficio, muchas veces vamos a tener que quitarnos el manto de autoridad para poder ejercer el oficio mejor. Cuando te quitas el manto es cuando mejor sirves. Y mira lo que pasa aquí. Pone el manto a un lado y tomando una toalla, como un simple siervo, se la ciñó y luego echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! Llega pues a Simón Pedro y le dice, Señor, le dice Simón, ¿tú me lavas los pies a mí? Imagínese usted, maestro, lavando. Todos hubiésemos reaccionado, nosotros queremos que era un carnal, todos hubiésemos hecho lo mismo. ¿Sabe lo que es nosotros en presencia del Señor y que el Señor se incline, se quite el manto y nos empieza a lavar los pies? Usted se lo debería lavar. Yo creo que yo brinco. No, a mí no tampoco. Eso fue, él hizo lo que hace cualquier ser humano. El maestro lavándome los pies a mí. Él no era que era un carnal, porque la gente siempre tilda a Pedro equivocadamente. Pedro reaccionó como cualquiera de nosotros. Entonces dice, a mí tú me vas a lavar los pies. Respondió Jesús y le dijo, sí. Tú no entiendes, mira lo que le dice, tú no entiendes ahora lo que yo hago, no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después de estas cosas. Después que yo muera, después que yo resucite, vas a entender a qué te llamé. Y tú mismo te vas a tener que quitar el manto muchas veces y humillarte y lavarle los pies a que tengas que lavarse. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, ¿entendéis lo que os he hecho? Dice el Señor, vosotros me llamáis maestro y Señor. ¡Wow! Vosotros me llamáis, mira cómo lo llamaban, maestro, rabí, que era el título que solamente se puede llamar al Señor. Ese es un título solamente para Dios. Cualquier persona que se llame rabí, me salí de la cámara por lo que veo, cualquier persona que se llame rabí está fuera de las escrituras, si usted no lo sabía. Yo busqué el término que se emplea Jesús cuando dice rabí. Ese término en el hebreo solamente está separado para el Señor, que es el único rabí que hay en el universo. Cualquier persona que se llame rabí es lo mismo que el papa, que se llama el ¿qué? El sumo pontífice, el sumo sacerdote. Ese título, ¿quién lo tiene? Jesús, su oficio. Bueno, ahí hay un error. Y lo mismo pasa con rabí. El término rabí solamente es para Jesucristo, para más nadie. El término que se usa para nosotros como maestros no es rabí, es moré en hebreo. Así que tiene que aprender la diferencia. Entonces él le dice, ustedes me llaman a mí maestro y me llaman Señor. Señor es Edom en griego y es Kyrios Kyrios en griego y Edom en hebreo. ¿Y qué significa? Dador de la vida. Señor significa el que imparte la vida, el que da la vida, básicamente, entre otros sentidos profundos. Entonces él dice, ustedes me llaman a mí maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Y lo confirma, yo soy maestro y soy dador de la vida. Ahí estaba confirmando su deidad. Señor de la vida. Y dice, pues si yo, y repite, el Señor y el maestro os lavé los pies, también vosotros también lavaron los pies los unos a los otros. ¡Wow!
Eso es un palo, hermano, para los ministros de hoy día, hermano. Así es. Que eso no le dan los pies a nadie, hermano, algunos. Serán algunos, como dicen por ahí. A nadie le lavan los pies, hermano. Lávenme los pies ustedes a mí, que yo soy el apóstol. Arrodíllese ahí y sírvame, caracha. Que el apóstol aquí soy yo, que manda aquí soy yo. Aleluya. Soy bueno ser apóstol porque todo el mundo le hace cosas a uno, ¿no? Ok. Porque ejemplos di para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado, ni un apóstol es mayor que el que lo envió. Wow. Si sabéis estas cosas, si las sabéis. ¿Cuántos las saben? Todo el mundo las sabe, pero mira el resto. Todo el mundo sabe eso. Si las sabéis, dice, está bien que la sepa, pero mira lo que dice. Si las sabéis, si sabéis estas cosas, bendecidos sois si las hacéis. Si las sabéis, bendecidos sois si las hacéis. Porque de saber a hacer hay una gran diferencia. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere hacerlo. Y mira, ahí está. Si las sabéis, si sabéis estas cosas, bendecidos sois si las hacéis. De la única manera que un ministerio puede alcanzar en el Señor la grandeza es haciendo lo que ha entendido que sabe hacer. Así es. Que tiene que hacer y que debe hacer. Hebreos 3:1, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Como el qué? Como el apóstol. ¿Y qué? ¿Por qué dice Pablo ahí como el apóstol? Porque él ha sido el servidor más grande y que ha dado el mejor ejemplo de todos. O sea que la palabra apóstol ahí, si yo te está diciendo, yo me bajé al más bajo nivel del servicio para servirte a ti. Si tú no haces lo mismo, tú no perteneces a mi equipo. Eso es lo que es un apóstol. La gente cree que un apóstol es el que más gana dinero, el que todo el mundo le paga los diezmos. Todo el mundo quiere ser apóstol, hermano, y le ofrecen apostolado y cobertura a todas las iglesias porque le dan los diezmos, hermano. Pueden tener carro nuevo, casa nueva. O sea, eso es una ganga, hermano. Eso es un palo en términos beisboleros. No, hombre, si me busco 100 iglesias, hermano, vivo rico, me mudo para Hawái. No, ese no es el sentido de la Biblia. Si tú hablas que te quites el talí, si es que eres apóstol, y le sirva a los demás, porque Jesús es el gran apóstol, el gran servidor, que se quitó el talí y te lava los pies. Si tú no puedes hacer eso, ¿dónde está tu apostolado? Y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él menciona por lo menos 7 citas directas de haber sido enviado por su padre. Permiten el funcionamiento, el ministerio apostólico de servicio permite el funcionamiento del reino. Por eso el centurión impresionó a Jesús. Y ahí tienes todas las citas que después en el manual yo te las doy, porque son muchas. Segundo, en Hechos 19:15, pero el espíritu maligno le respondió diciendo, mire los espíritus inmundos, los espíritus del diablo, mire cómo estos espíritus creen a Dios pero tiemblan. Vieron a Jesús llegar a Gadara y allá se postraron. Él no los llamó, se fueron a postrar. Sabemos quién era, Dios, porque viene a atormentarnos desde el tiempo. Ellos conocen autoridad. Este espíritu que está allí en este caso, mire lo que pasa. Se me pasó. ¿Dónde estoy? No, para atrás. Para atrás. Aquí estoy, ok. Pero el espíritu maligno, Hechos 19:15, pero el espíritu maligno le respondió diciendo, a Jesús conozco. ¿Conocí ese demonio Jesús? A Jesús conozco, yo sé quién es. Y sé bien quién es Pablo. Ahora, el resto no es lo importante. Se lo digo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre en quien estaba el espíritu maligno dominó a dos se hizo fuerte contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Pero a mí la parte que me interesa es esta parte. El espíritu maligno le respondió diciendo, a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Qué te estoy mostrando ahí? Te estoy mostrando un gran principio que está en la Escritura. ¿Y cuál es? El principio es que los espíritus inmundos tienen mayor respeto por la autoridad de Dios que los miembros de una iglesia. Sí, Señor. ¿Tú sabes cuánta gente le falta el respeto a uno cuando uno es un ministro? Los demonios ven a uno como autoridad. Yo he echado demonios fuera por miles. Y perdonen que se lo diga de esa manera. Y cuando yo me enfrentaba a demonios, ¿saben lo que me dicen? Los demonios me dicen, sí, Señor. Sí, Señor, me llaman Señor. Sí, Señor, porque Jesús dijo, yo soy Señor de señores. Soy Rey de reyes. Y los demonios reconocen tus chamarretas, tus tiras, las reconocen los demonios. Galardones.
Lo reconocen los demonios. Y un demonio te ve y ve un ministro, un apóstol, y ve un pastor, y ve, ellos saben la autoridad que tiene y lo respetan. O sea, este demonio dice, yo sé quién es Jesús. Y a Pablo conozco muy bien. ¿Cómo que si no lo conocía se había revolucionado todo Israel? Y el mundo griego. Sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Exactamente. ¿Quiénes son ustedes? Y le brincó encima y le dio una paliza. Autoridad. Reconocer la autoridad. El orden de autoridad angelical. Por ejemplo, en el ejército angelical la palabra menciona arcángeles, querubines, serafines, ángeles, etc. ¿Y aquí viene eso, doctor Porra? En el reino de Dios hay órdenes de autoridad. Arcángeles, querubines, serafines, ángeles, etc. Satanás fue llamado el gran querubín. Ahora, Dios tiene órdenes de autoridad para oficios. No es lo mismo un trabajo de un ángel que el trabajo de un querubín o de un serafín o de un arcángel. No es lo mismo. El arcángel Miguel es un arcángel guerrero que enfrenta batallas gigantescas. Eso no lo puede enfrentar cualquier ángel. Entonces Dios tiene órdenes de autoridad. Dentro de la iglesia, cuando Él la constituyó, puso órdenes de jerarquía espiritual. No para que nos enseñoreemos del oficio y de la gente, sino para que sirvamos con mayor pasión y con mayor dedicación, de manera que se cumpla el propósito de Dios, Así es. como hacen los ángeles. ¿Cuál es el carácter de un apóstol? La paternidad de su marca. Todo verdadero apóstol es lo único que sueña cuando es un verdadero apóstol. Por eso aquí muchos van a abandonar el oficio que se metieron de apóstol. Nadie los llamó. Tú dices que tú eres un apóstol, yo te voy a dar la clave, porque yo tengo este oficio unos cuantos años. ¿Tú quieres ser un buen apóstol? De la única manera que tú puedes fungir como apóstol es entendiendo que tu corazón tiene que ser un corazón de padre y que todo lo que tú tienes, todo, debe estar al servicio de a quienes tú gobiernas, de todos aquellos a quienes tú gobiernas, de tu carro. Yo he agarrado, y lo digo por testimonio, no por brag around here, you know, o sea, echármela, como se dice en español. Yo no lo estoy diciendo por eso, lo estoy diciendo porque entiendo mi oficio. Me he quitado una camioneta que he acabado de comprar un año, nueva, y se la he entregado a uno de mis discípulos y él me dijo, dásela. Me ha pasado 2 veces. Carros, propiedades, relojes, cosas que se me he hecho, dala, entrégala. El verdadero ministro de Dios, el verdadero apóstol en este caso, o cualquier ministerio que sea, debes tener todo ministerio dado por el Señor. La primera característica que tiene es de paternidad. Fíjense que yo puse ahí, paternidad es su marca. Esa es la primera marca de un apóstol de cualquier ministerio, profeta, evangelista, pastor, maestro. ¿Por qué? Porque todo el reino de Dios, todo el reino, ¿tú sabes sobre qué base está sustentado? Sobre la paternidad. Todo el reino de Dios está sustentado sobre la paternidad. Quiere decir entonces que todo ministro, aunque es gobierno, esa autoridad, su corazón debe ser un corazón de padre. Fíjense, Jesús es el rey del universo, Él no es el rey. El reinado, Jesús es el gobierno. Hay un estado que es el reino. Hay un pueblo que somos nosotros, los ciudadanos, los hijos de Dios. Hay una legislación que es la palabra, hay un territorio que es la tierra. 5 elementos que componen el reino. Él es la autoridad. Lo curioso del evangelio y lo muy interesante es que en el caso del reino de Dios, el rey, que es Jesús, asume toda la responsabilidad espiritual, física, mental, toda la asume. Él es responsable por ti y por mí. Él es responsable por nosotros. Él asumió toda la responsabilidad como rey. Y Él quiere que cuando nos imparte dones de Él, pues esos dones son de Él. El apóstol es un don que tiene el Señor. Él no imparte, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es para que tú, de la misma manera que Él se hace responsable por toda su grey, responsable por nuestra vida, responsable por nuestro futuro, responsable por nuestro presente, así cada ministro que pastorea o que dirige pueblo, que dirige iglesia, debe hacer lo mismo que eso, entregarse totalmente por su causa. Eso es lo que es el espíritu de un verdadero ministro de Dios. Y no enseñorearse de la gente, no hacerse ricos, no utilizar el ministerio para adquirir riquezas personales. No digo que no las tenga. O sea, Dios nos prospera cuando nosotros hacemos lo que Él nos manda hacer, nos va a prosperar mucho. Y puede ser multimillonario. Eso no tiene ningún problema que un pastor sea multimillonario. Salomón no fue multimillonario, David no fue rey. Toda esa gente no tuvieron grandes cosas del Señor. El problema no es el dinero. El problema es que no permitas que el dinero se apodere de tu corazón, sino que el dinero que Dios te dé, lo que de gracia recibiste, de gracia dalo. Eso es todo.
Tú puedes tener mansiones, puedes tener aviones, puedes tener lo que tú quieras. Dios no tiene problema con eso. Dios tiene problema con el corazón que se desubica y pone las cosas en el lugar, las prioridades las invierte y pone el lugar donde no, las cosas donde no van. Eso es todo. Porque Él es el que da la riqueza. Dice, Dios es quien da la riqueza y no añade tristeza con ella. ¿Por qué viene en tristeza? Porque estás usando la riqueza mal. Le diste el lugar que no tiene. Entonces, su marca es la paternidad, la presencia del Señor, su distinción, la identidad, su mayor herencia. Identidad, sé quién soy. Si tú no te contestas esa pregunta, 4 preguntas tienes que contestarte en tu vida. Se la contesta todo multimillonario en este mundo, toda empresa grande, todo el que ha sido exitoso se ha contestado estas 4 preguntas. ¿Cuál? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi potencial y para dónde voy? Son 4 preguntas que un día te voy a dar. ¿Quién soy? Cuando tú te contestes quién soy, yo prediqué, busca ahí en el canal mío, en el canal YouTube, pones Apóstol Jorge Porras, buscas mi canal YouTube y vas a encontrar uno de los mensajes, dice, la conferencia se llama ¿Quién yo soy? Descubre quién tú eres. Y escucha esa conferencia de 1 hora y pico, ¿quién yo soy? ¿No se acuerdan que Jesús le dio a los discípulos? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Bueno, uno de los profetas, Elías, Juan, y él dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? O sea, esa pregunta se la tiene que responder todo el mundo. ¿Quién tú crees que es Jesús y quién tú crees que eres tú? Porque tú vas a actuar según lo que tú crees que tú eres. Y si lo que tú crees que tú eres está mal, entonces necesitas ser renovado. Porque ahí tienes el problema. Entonces la identidad de un ministro es su mayor herencia. La madurez, su más grande logro. Porque tiene que pasar por procesos. La sabiduría, su corona. Proverbios 4:7. La sabiduría sobre todas las cosas. Esa es tu corona, sobre todas las cosas. Por eso lo llamó la corona. Proverbios 4:7 te lo dice. La verdad, su estandarte. Su intimidad con el Padre, su rutina diaria. Tú eres lo que tú haces todos los días. Dime qué tú haces todos los días y yo te digo quién tú eres. Porque tu rutina diaria dice quién tú eres. Dime cuando te levantas, ¿qué haces? ¿Qué haces a las 9, a las 10, a las 11? ¿Cómo está tu planificado tu día? ¿O es aleatoriamente? Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. No, tú nunca, un hombre de Dios, sobre todo los hombres de Dios, no podemos levantarnos a ver qué es lo que Dios va a hacer o qué es lo que va a pasar. No, el Señor dijo, cada día tiene su propio afán y su propio mal. Vive un día a la vez. Tienes que agarrar tu día y enseñorearte de tu día. Las 24 horas, controla, las declara, domina tu tiempo, domina tus horas. El diablo va a ocupar las horas que tú no las ocupas. No hay espacio libre en el mundo espiritual y si tú las horas las pasas en ocio, el diablo te va a ocupar esas horas para que hagas cosas que no convienen. Agarra tu día, prográmalo, agéndalo y declara tu día, ponle un nombre a cada día y ese día ocupa tus horas en las cosas del Señor. Tiempo en la palabra, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, donde le da las instrucciones al pueblo, le inculca la palabra de día, de noche, de la salida, cuando salen, cuando entran en la cama, cuando se despierta, cuando se acuesta. Biblia, 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 Biblia. ¿Por qué? Porque ese estudio diario de la palabra te saca el basurero que tenemos en la mente y te enfoca en el propósito divino. Punto. Dios. Tenía apretando la mano y se me perdió todo. Estaba buscando al diablo mientras predicaba, estaba buscándolo. ¿Dónde estoy? No, es para atrás. Dios, me perdí yo, ¿ah? Por aquí iba, por aquí, perdonen. Más. Sí, era más adelante. Aquí estoy. El orden te debe dedicar. Ahí. Entonces, la sabiduría es tu corona. ¿Cómo te hace sabio? Escuchar la palabra todos los días. Léete, recomendación, léete Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, hasta el último versículo de ese capítulo. Todos los días léete. Dile al Señor que te dé revelación de lo que Él te manda a hacer ahí. Dice que el principio más importante es repetición. ¿Sabe qué Dios manda para que tú renueves tu mente de todo el basurero que tienes, todas las malas costumbres? Repite la palabra, repite. ¿Por qué? Porque de la única manera que lo que tienes en el inconsciente, todo ese basurero salga, es a través de reemplazarlo repitiendo hasta que te lo grabes, lo metas en el disco duro de tu cerebro y saques el basurero que tienes. Pero eso amerita día y noche, por lo menos por 3 años después hablamos. Sabiduría es tu corona, la verdad es tu estandarte, tu intimidad con el Padre, tu rutina diaria debe ser la de un ministro esa.
Por eso los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros dejemos el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, buscar en la presencia de Dios para estar sirviendo mesa. Busquemos hombres llenos del Espíritu Santo que hagan eso y nosotros dediquémonos a lo que fuimos llamados. ¡Wow! Capítulo 6 de los Hechos. Dejar un legado, la razón de su existencia. Por eso un apóstol, un ministro, es llamado, cualquier ministro. Dejar un legado para la posteridad. ¿Qué vas a dejar para la posteridad? Ah, no, bueno, yo dejé 4 casas, 10 carros, 20 carros. Ay, dejaste millones de dólares. Sí, está bien que tengas millones de dólares, pero ¿qué dejaste para el reino? Porque todo lo que acumulamos no es para el reino. Puede ser para el uso como un medio del reino o puede ser para tu bien. Pero ¿dónde está lo que pesa en el reino de Dios? Que son las vidas, los ministros que formaste, la gente que transformaste. Eso es lo que pesa en el reino. No los carros. Si no te va a pesar tu ministerio y te va a ganar por cuántos carros compraste. Y el tipo de zapatos de 600 y 1000 dólares que compraste, los trajes de 1500 dólares. Yo vi un traje por ahí 1500 dólares y se me salían los ojos. ¡Wow! ¡Qué tela! ¡Qué traje! Yo decía, Dios, algún día me va a dar un traje así. Pero claro, ¿quién no se quiere poner un traje de 1500 dólares, hermano? Amén. ¿Quién no se quiere poner unos zapatos de 600 dólares, ropa fina? Eso está bien, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero a la hora de presentarte ante el tribunal de Cristo, eso no es lo que el Señor te va a pedir. Ay, ¿con qué te vestías tú? Bueno, me vestía con los trajes de yo no sé quién y las prendas de yo no sé cuál. El Señor te va a decir, no. ¿Qué hiciste con la asignación que yo te entregué? Yo te mandé una asignación. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya. Se terminó. Ok. Entonces, más adelante, se me volvió a pasar. Vamos a tratar, si puede, lo que es la unción y todas las funciones de un apóstol están ahí todas. Me faltaron como 3 láminas. Pero lo importante es, le voy a dejar esto aquí. Ya va, le voy a dejar aquí pegado en el tablero algo. Me fui otra vez. Bueno, vamos a dejarlo así. Lo importante para concluir a todas las redes sociales, a todos los que nos escuchan, es que el fundamento principal, la base fundamental de un ministro, lo que Dios llama a todo ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no importa el oficio, todos los oficios son maravillosos. Un pastor tiene una altura inmensa delante de Dios porque es un pastor, un evangelista, tiene un llamado. No deje su oficio para ir a cumplir un oficio que Dios no lo llamó. Si Dios te llamó para pastor, ¿qué es ese pastor? Es el que hace poniendo un título de apóstol. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes lo que es el proceso que hay para llegar a un apóstol? Que más adelante te lo voy a explicar. Esos son procesos largos, hermano. El oficio apostólico es el oficio de la persona. El único apóstol que hubo en el Nuevo Testamento durante los evangelios fue Jesús. ¿Y sabe por qué él se llamó el apóstol de nuestra profesión? Porque tuvo el nivel, la madurez y el poder para bajarse de su estatura donde estaba en el reino de los cielos, hacerse hombre, humillarse y ir a la cruz. Por eso se llama apóstol, porque bajó hasta lo más profundo del infierno a padecer por nosotros. Eso es lo que es un verdadero apóstol. Por eso es que ese título de apóstol muchos lo llevan y no saben lo que significa. Exactamente. O de pastor o de evangelista. Es la entrega. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Muchos tienen mucho dinero y mucha gente, pero están solos. Porque son líderes, tienen seguidores, no tienen sucesores. El día que se muere no quedó nadie. Todo el mundo se salen en estampida. Porque Dios no forma líderes, Dios forma ministros para que tengan sucesores y dejen un legado a sus hijos. Ya me puse molesto. Aquí voy a pelear yo con cualquiera. Que esta lección les sirva para corregirnos todos, para ministrar correctamente, para tener un sentido correcto de las cosas y que entendamos que nuestra comunión diaria, esa vida íntima diaria es lo que va a determinar cuán lejos vamos a llegar en el ministerio, agradando a Dios. Si no tienes comunión diaria, dime cuánto tiempo pasas tú en la presencia del Señor y yo te digo qué nivel de fe y qué nivel de comunión tú tienes. Amén, sí, Señor. ¿Qué nivel de efecto tienes en el mundo? Porque el tiempo que tú pasas delante de la presencia de Dios es lo que hace, como a Moisés, que tu rostro resplandezca y la gloria te cubra y los demonios no saben qué hacer contigo. Por eso es que un ministro depende esencialmente de su tiempo de intimidad con el Padre, con el Señor íntimamente. Eso va a marcar tu ministerio y va a hacer que tú llegues muy lejos. Tu nivel de intimidad es lo que marca tu nivel de proyección ministerial. Bendiciones a todos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, Leo? ¿Ah? Ok, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Vamos a despedirnos de las redes, ¿sí? Así que todos los que están en las redes, mil bendiciones. Gracias por estar en sintonía. Para mí fue un privilegio. Recuérdese conectarse en el canal. YouTube, Jorge Porras Benedetti, ahí Apóstol Jorge Porras,
Y le aparece mi canal, suscríbase, dale a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Hágalo, porque es importante, y en cualquiera de las redes que aparecen ahí. Los bendigo grandemente, espero haberlos edificado. No todos, nadie sabe todo, todos tenemos que aprender, todos tenemos que escuchar a otros predicadores y aprender de otros. Yo me la paso escuchando muchos predicadores porque todos tienen muchas cosas que enseñarme. Así que nadie sabe todo, todos tenemos que aprender de los demás. Amén. Dios me lo bendiga, buenas noches, cuídense mucho y que haya bendición esta noche. Bye, bye.